Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de esa sintonía. Hoy viernes vamos a tener un programa especial. Vamos a abordar la crisis, el conflicto surgido entre Israel y Hamás, que mantiene la atención mundial en estos momentos. Para ello, vamos a tener al licenciado Pedro J. Ledesma, abogado, politólogo, docente de la maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la Universidad para la Defensa del Ministerio de Defensa de República Dominicana. Él también es aspirante a diputado por el municipio de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Dominicano. Licenciado, para nosotros es un gran placer tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, don Manuel Jiménez, don Ángel Barriuso, agradecerle a ustedes por esta invitación, pero también a todo el público que nos sigue hoy viernes en la noche de Propuesta de la Noche. Y gracias, y estamos aquí para someternos ante todas las inquietudes con este importante tema geopolítico e internacional que está fomentando el mundo. Sí, claro, es un tema que, como dije, está acaparando la atención mundial en estos momentos. Pero para conectar realmente a los televidentes con el tema que vamos a estar abordando, sería interesante que de alguna manera podamos explicar el origen de este conflicto. Este origen de este conflicto sobre la existencia de Israel y la existencia de Palestina, del Estado palestino. Es decir, cómo surge realmente este conflicto que tiene vínculos religiosos, políticos, y es un conflicto que se ha extendido ya por muchos años. Realmente lo que es la geopolítica impacta mundialmente. Vemos que es un conflicto que tiene sus orígenes conforme como establece el libro más leído a nivel mundial, la Biblia, desde la época de Abraham, donde hablamos que Abraham tenía la promesa de un hijo, su esposa lo motiva ante la necesidad de querer tener una descendencia a que tome a su sierva, la egipcia Agar. De ahí nace Ismael. Posterior nace la propuesta que le había hecho el Dios de Israel, que se llamaría más adelante ese pueblo. Nace Isaac. Y de ahí comienza lo que serían dos descendencias de lo que es el linaje abrahámico. Ambas descendencias más a futuro nos vamos a encontrar ya entrando lo que sería el siglo XIX. Vamos a entrar al siglo XIX si observamos lo que sería un mapa de lo que era lo que era la Palestina en ese momento, 1878, vemos que cubría lo que es totalmente lo que es Israel hoy en día. Y esa diáspora, que como decía Samuel Huntington inicialmente en su libro ¿Quiénes somos?, esa diáspora que recorrió gran parte del mundo y que se vio afectada, esa diáspora judía, que inclusive en 1492, con la época de los Reyes Católicos, son expulsados la mayoría de ahí de España, pero también vemos que está metida también en los Blas, más adelante con Stalin. Vemos que esa diáspora judía que no pierde su esencia, como lo dice Samuel Huntington, sino que al contrario la mantiene a través de milenios. En finales del siglo XIX comienza lo que es un movimiento nacionalista posterior a lo que eran los movimientos nacionalistas que surgieron en Europa en mediados del siglo XIX, e inclusive vemos lo que son estos movimientos sionistas que nacen con Herzl, que están buscando realmente establecer un Estado de Israel, porque no solamente bastaba ser una nación, sino con esta ideología de que una nación necesitaba tener un Estado. Se tenía varios lugares posibles o tentativos para la ubicación del mismo. Lo único que se decide, inclusive por una influencia de algunas familias de origen judío, que inclusive tenían cierta influencia o tenían cierta participación dentro de lo que es Inglaterra, Reino Unido, como es la familia Rothschild, deciden ellos buscar, y qué mejor forma de buscar que sería lo que es la parte de la Palestina de hoy, que inclusive cuando observamos en esos finales de ese siglo XIX, comienzan a entrar pequeños colonos dentro de lo que es la Palestina y comienzan a crecer el mismo. Pero algo que es bueno destacar, que si vemos a partir de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la misma nos deja referencias, primero, caída de los Romanov, desintegración del Imperio Austrohúngaro,
pero también el antiguo enfermo o el antiguo viejo, como fue el Imperio Otomano, que estamos hablando que fue uno de los causantes o una de las causas principales de lo cual se da después el descubrimiento de América, porque con la toma de Constantinopla en 1453 bloquea toda ruta comercial que existía en ese momento dentro de lo que era Europa, hacia la parte oriental del continente asiático, y estos mismos logran colonizar y logran imponerse en gran parte de lo que es esta parte de la península arábica, Levante, la zona del norte de África y demás. Y esta caída en 1916, estamos hablando de una gran cantidad de siglos de este imperio, deja como resultado este problema, vamos a decir, geopolítico, porque posteriormente a esto hubo una repartición por parte de Inglaterra y Francia con lo que fueron los acuerdos de Sykes-Picot en 1916, asimismo como lo de los acuerdos del Vizconde Balfour más adelante. Bueno, vamos a ver. Si tenemos esa zona, ¿cuál es la importancia estratégica y o geopolítica? Porque yo creo que más allá de los religiosos debe haber algún elemento mucho más radical que la propia religión, porque si vamos a hablar de la religión viene, de, como tú dijiste, de esa misión de Abraham y sus descendientes, que estarían ocupando lo que era un territorio palestino, su origen, sobre ese territorio palestino, creo, crean a Israel. Es que realmente la importancia geopolítica va de la mano también de la importancia religiosa, porque es una manera de control social. Pero y el canal de Suez más. Vamos a parte. ¿Qué sucede? Estamos hablando de herencias abrahámicas. Sí. Está tanto el judaísmo, está tanto que cabe destacar lo siguiente. Los sionistas no obligatoriamente son judaísmo per se, obligatoriamente. Realmente es una rama liberal del mismo judaísmo inclusive. Hay judíos que no se sienten identificados con la creación de ese Estado de Israel que sale a partir de 1948, posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿qué sucede? Nace después del judaísmo el cristianismo y posteriormente el Islam, sí, que nace con Mahoma. El mismo se divide en sunitas y chiitas. ¿Qué sucede? En esta región, la importancia geopolítica de la posición de Israel, estamos hablando, como usted mencionaba, la cercanía no solamente al canal de Suez, sino también dentro de esta península del Sinaí, de la península arábica, que es una de los lugares donde se produce mayor cantidad de petróleo en el mundo. Y esa es una de las grandes importancias, pero no solamente eso, el contacto hacia el Mediterráneo también. Que también lo ayuda el canal de Suez. El canal de Suez, exactamente. Sí. Para entrar rápidamente en el desenlace del conflicto que tenemos actualmente, yo recuerdo, porque ahora se está hablando, por ejemplo, de que hay una guerra, y mucha gente lo identifica así, entre Israel y Palestina, y que la lucha precisamente es por la supervivencia del Estado de Israel o por la posición palestina de que toda esa tierra pertenece a Palestina. Ahora bien, el conflicto ya se reduce, porque ahora el conflicto es entre Israel y Hamás. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando la presidencia de Jimmy Carter se juntaron Yasser Arafat y el presidente o el primer ministro de entonces de Israel, ahí se firmó un acuerdo entre Palestina y lo que es Israel. Si mal no recuerdo, ahí los dos estados se reconocen. Se reconoce un estado palestino y se reconoce el estado de Israel igualmente. Y cesa el conflicto entre lo que podría llamarse Palestina con Israel. Pero surge este grupo extremista de Hamás en la Franja de Gaza, y entonces toma el control de la Franja de Gaza, y a partir de entonces se mantienen estos conflictos permanentes con Israel. ¿Cómo llegamos a este escenario? Hay que recordar que la OLP, la cual estaba integrada o la lideraba el difunto Yasser Arafat, que era la Organización de Liberación de Palestina, no era una posición tan radical como lo que es Hamás, que nace de los hermanos musulmanes, pero que vemos también que en esa década de en la década de los 80, específicamente en 1987, cuando aparece Hamás, al año siguiente tira lo que sería su especie de constitución, que tiene que ver con lo que es la eliminación, no solamente es recuperar el territorio palestino, sino la eliminación total de Israel. Es decir, es un movimiento, se podría decir hasta un poco radical, con relación a esa parte de independencia. Claro, hay que destacar, y no queremos hacer maniqueísmo, no estoy diciendo con esto, este es bueno o esto es malo, sencillamente es una lucha de intereses,
no podemos visualizar el derecho del primer poseedor o del primer que atentó o que poseía la tierra, ya que lamentablemente en geopolítica se impone la fuerza. Inclusive podemos ver lo que se ha impuesto la fuerza por parte de Israel, en lo que ha sido la ampliación y toma del mismo territorio palestino. En la franja de Gaza, inclusive cuando se menciona, estamos hablando alrededor de 340 kilómetros cuadrados más o menos. E inclusive se tiene en cuenta como el mayor campo de refugiados. Pues estamos hablando de 2 millones de personas con una población alrededor de 18. 2.3. Sí, 2.3 millones de personas. Algo que realmente es lamentable, porque cuando vemos bajas civiles de parte y parte, sin importar quien sea, la población civil es una población inocente, inclusive todo lo que tenga que ver con el derecho internacional es violado de parte y parte en este aspecto. Reconocemos inclusive la parte que puede mencionar los israelíes del derecho a la defensa del mismo. ¿Cómo se produce esta separación entre OLP o el partido de Al-Fatah, por ejemplo, con este sector de Hamas? Lo que sucede es que la OLP, como le mencionaba inicialmente, ellos reconocen su derecho a una Palestina, a un Estado palestino, pero no por los movimientos radicales políticos como se da el mismo movimiento Hamas. Hamas, como le mencionaba anteriormente, o Hamas, nace en 1987 con la intención de no solamente una independencia palestina o recuperación de lo que sería todo su territorio, lo piensa también porque ven a Israel como un enemigo más allá que geopolítico, con la intención de borrarlo, porque inclusive eso es lo que hablan en su constitución, borrar a Israel del mapa. Ahora, ¿qué pasa? Hay que recordar que de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se da una resolución que se reconoce el Estado inicialmente el Estado de Israel en 1948, pero más adelante, en 1967, con la resolución 242, si mal no recuerdo, de las Naciones Unidas, se reconoce los dos estados, pero entonces hay un problema, que ninguno inicialmente no se reconocían, que ahí que viene posteriormente el famoso encuentro que usted mencionaba, en donde el presidente Jimmy Carter junta a estas dos figuras, y se busca una salida que inclusive, hay que destacar, todavía al día de hoy no ha habido realmente una salida salomónica a los intereses de ambos estados. Al contrario, se ha impuesto lo que sería la ley del más fuerte en este sentido, porque lo que pudiera verse, como algunos mencionan, que la creación de ese Estado de Israel es una creación por parte de Occidente, tomar control de esa zona tan importante geopolítica y la presencia, porque la última presencia occidental que había ahí fue lo de los ingleses. Reino Unido sale de ahí o Inglaterra sale de ahí. Que tener control del canal. Exactamente, como un año y medio antes, y posteriormente se crea lo que es el Estado de Israel. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos dos factores que inciden allí y posiblemente provoca el interés de Occidente. Es el caso religioso que quizás ni le interesa a Occidente. Y el caso económico por la incidencia del canal más toda la zona petrolera. Esos son los dos factores esenciales que estamos viendo como elementos causales. Pudiera verse así. Hay algo también que hay que verlo también, y es que en los últimos años, vamos a ponerlo desde 2020 a la fecha. Siglo XXI. Siglo XXI. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, o vamos a empezar ahora con el 2020. El 2020 vemos la pandemia de COVID-19, la cual fue un acelerador de muchos fenómenos geopolíticos que se vienen dando. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué sigue después? La vacunación, sigue el conflicto de Rusia-Ucrania en 2022, que de repente ya no se habla del conflicto de Rusia-Ucrania, y está ahí todavía ese conflicto. Pero ahora viene y aparece este conflicto que algunos llaman guerra, otros llaman conflicto, entre Hamas e Israel, que estaba ahí, porque activamente hay más de 17 conflictos ahora mismo en el mundo, lo que pasó a una escalada, lo que fue este proceso. Pero ¿qué es lo importante? Cuando vemos el libro del tablero mundial, escrito en 1997 por Zbigniew Brzezinski, encontramos que esta zona, como él llama los Balcanes europeos y los Balcanes euroasiáticos, que es la parte de lo que sería Armenia, Azerbaiyán y demás, como uno viene dando esa ruta vemos el mapa entre Ucrania, Azerbaiyán, Turquía, caemos al mismo Israel, pero vemos también cómo está la zona de Libia, Siria, vemos también hacia abajo hacia el Cuerno, pero sin mencionar Níger,
que esto es una forma de una zona de influencia que es un problema regional que se está dando realmente, más que un problema local. Es decir, hay una especie de lucha geopolítica y tensión en esta lucha por la multipolaridad que vemos un lado con China y Rusia y entre otro lado con la hegemonía del control mundial todavía por Estados Unidos, que está en esa lucha y que está en juego realmente. Porque, sí, perdón, casi están haciendo señas para un corte, ¿verdad? Pero ahora que menciona ese tema de la recomposición de los poderes, tengo la idea, no sé si estoy equivocado, de que en todo esto Rusia y China están incidiendo en esa zona a los fines de que esto se constituya en un bloque muy independiente y casi sacar a Estados Unidos de ese juego. Por ahí anda este asunto y yo estoy más equivocado que Luis Elimber. Bueno, mire, es que realmente decir una cosa o la otra no sería jugarse la faja. Sí. Bien, porque por un lado escuchamos grandes analistas como Alfredo Jalife, como Pedro Baño, el mismo maestro Gatón, entre otros, donde algunos ven este proceso como una influencia por parte de Rusia y China para incrementar lo que sería la desestabilización del eurodólar, perdón, del petrodólar. Sí, sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa ahora con esta escalada en Israel? ¿No llegaron más armas que se enviaron ahora por parte de Estados Unidos? ¿No son las armas también que se están mencionando que ha aportado la OTAN a Ucrania y que se han vendido a más para fines de atacar de esta manera a Israel? Que cuando decimos Israel estamos hablando, señores, de uno de los sistemas de inteligencia más importantes del mundo. ¿Cómo pudieron burlar estos sistemas de inteligencia? Como el MI6, como la CIA, como el Mossad, no se dieron cuenta, pero también existe, porque hemos escuchado a varios colegas hablar, de que se le informó al actual primer ministro de Israel, Netanyahu, por parte de la inteligencia egipcia de este ataque y supuestamente nunca se le dio como importancia. Algo similar y coincidencial al 2001, lo que fueron los ataques del 11 de septiembre. Bueno, vamos a hacer una pausa para irnos con unos compromisos comerciales y precisamente ese tema es de interés porque lo que se cuestiona fundamentalmente es que la magnitud del ataque de Hamas realmente se planificó, obliga a una planificación muy prolongada y todos se sorprenden de que un servicio de inteligencia como el Mossad, rankeado como uno de los mejores del mundo, realmente no previó que eso podría ocurrir. Porque resulta que todo el mundo le concede a Israel una gran capacidad en materia de inteligencia para poder haber advertido de que esta planificación estaba en curso. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué se dice? ¿Qué podría explorar ustedes? ¿Qué sucedió realmente? Además de que lo cogen en la celebración de un día religioso. Bien, dice el profesor en Ciencias Políticas argentino, Marcelo Gullo, que la esencia de la política es la conspiración. Algo que nos llama verdaderamente la atención, si bien es cierto que fue dentro de un día muy importante para Israel, para los judíos, estos ataques que sorprenden, inclusive estamos hablando dentro del Sabbat, si mal no recuerdo. No menos cierto es que se habla, por ejemplo, en ese mismo libro que mencionábamos, ¿Quiénes somos?, de Samuel Huntington, hacía referencia a Huntington con que Estados Unidos buscaba lo que era la unificación del sentimiento nacional cuando se identificaba un enemigo esencial per se. Puede compararse el actual escenario con ese mismo que hace mención Huntington. Vemos que para inicios de la pandemia, 2020, tenía el actual primer ministro Netanyahu serios problemas, inclusive de sometimiento posiblemente por supuestos actos de corrupción. La pandemia parece que... No, y además la protesta sin precedentes, no, sin precedente. En contra de la reforma judicial. No, inclusive si usted observa en los últimos 4 años, el Parlamento judío ha tenido problemas políticos para sacar un primer ministro sin ningún tipo de detención y sin problema. Netanyahu vuelve y no vuelve tampoco con un liderazgo muy fuerte. Todos sabemos que el hombre es de extrema derecha en los aspectos que tienen que ver con las posiciones políticas que adopta. Ahora, ¿qué sucede? Hay quienes analizan y entienden que esto pudiera haber sido un pase desapercibido adredemente para identificar un enemigo que identifique a todo lo que sería una nación,
alrededor persiguiendo ¿qué? Un enemigo que en este caso sería Hamas, porque como mencionamos, hay algunas personas que dicen es el ataque entre Israel y Palestina, pero estamos hablando es Hamas, o Hamas, que es que está realmente contra Israel, pero se está hablando también, como mencionamos ahorita, un problema regional, porque estamos hablando de los posibles enemigos que tiene en la región, en ese hemisferio, Israel, que pudieran estar también sustentando económicamente al grupo Hamas, como es el caso de Irán. Aunque Irán se lava las manos, saluda, ve muy bien el ataque, pero se lava las manos. Se habla de Hezbollah también. Se habla de Hezbollah, se habla de los hermanos musulmanes, se habla realmente de lo que pudiera ser un inicio de una escalada sin precedentes dentro de lo que sería la esfera del mundo musulmán contra Israel, que realmente está protegido o apadrinado por parte de Estados Unidos o Occidente, vamos a llamarlo así mismo, del grupo Occidente, porque aunque no pertenece a la OTAN, realmente es un país que recibiría gran apoyo por parte de ellos. Bien. Entonces, si hablamos de los Hamas, se puede pensar que estos son una raza, una individualidad en el contexto geopolítico acá, o sencillamente son palestinos, o son de dónde viene Hamas. No, realmente. Perdóname, esto para situar no a nosotros, sino a quien esté viendo el programa, que sencillamente está recreándose o informándose vía la prensa. Hay que mencionar algo. Si bien es cierto, si usted observa lo que es la bandera de Hamas, se ve lo que son los símbolos sunistas del Islam. Ahora bien, esto no significa que tanto en Israel como Palestina no hayan judíos ortodoxos, musulmanes ortodoxos, cristianos de ambas partes, distintas religiones que hay en esa zona. Aunque nosotros vemos judíos o judaísmo contra Islam, no obligatoriamente tiene que ser así. Ahora, sí bien es cierto, aunque ha tenido un poco que ver el aspecto religioso como control social, no menos cierto que este aspecto de lucha geopolítica, más que el aspecto religioso, también es un asunto de supervivencia como nación. Porque estamos viendo que si vemos, olvidemos 1878 inicialmente, podemos irnos a 1917. Es decir, en 103, 105 años vemos cómo de tener presencia palestina ha disminuido significativamente. Inclusive desde 1946 al 48, que se viene reconociendo lo que es la presencia del Estado de Israel, vemos cómo avanzaron esos colonos y la presencia que ha hecho la familia Rothschild, que fue uno de los principales promotores e inyectores de lo que ha sido el Estado de Israel. Ahora, toda esta situación va a tener un impacto mundial porque se produce concomitantemente con la situación de Ucrania-Rusia y la tensión que hay entre Estados Unidos, o mejor dicho, la OTAN, Rusia, pero también China. Es decir, ahí hay un tinclado bastante peligroso que está ahí en medio de este pulso entre la OTAN o Estados Unidos, China y Rusia. Y ahora se está hablando, por ejemplo, de que en este ataque, como usted lo señala, pudo haber surgido una importante colaboración de Irak y de este grupo libanés Hezbollah. Sí, se está hablando de un triángulo que podría desencadenar efectos tanto en el plano económico por el impacto que puede tener en los precios del petróleo, pero también podría estarse hablando de una escalada peligrosa porque Estados Unidos ya está ofertando una ayuda directa a Israel, incluso con el envío de portaaviones. Sí, hay que recordar que al final de la década de los 50 el presidente Eisenhower mencionaba que el gran problema que enfrentaría lo que sería la democracia liberal es la gran industria armamentista militar. Esta, como vemos, ha tenido grandes ganancias en esta lucha de Ucrania-Rusia. No pudiera ser la excepción en este caso. Es algo que inclusive cuando observamos la RAND Corporation, que inclusive para el asunto de Ucrania, de lo que fue el conflicto de Ucrania, cuando revisamos, había propuesto en el año 2019 más o menos lo que era hacer extender a Rusia para salirla acercar a Ucrania. Y esa misma RAND Corporation después menciona en un informe que es uno de los principales think tanks, tanques de pensamiento del Pentágono, de
de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, menciona que ya no Estados Unidos tiene que buscar nada en Ucrania, que tiene más que perder que ganar. Sin embargo, no sale de Ucrania por las ganancias que está dejando realmente a la industria militar armamentística, que es lo mismo que vemos que hace referencia aquí. Este caso pudiera ya está escalada. Vemos el primer equipo o el primer avión lleno de armas que manda Estados Unidos a apoyar a Israel. Inclusive vemos al secretario de Estado Blinken, que hace un viaje ahora mismo a Israel, pero... Y eso no había ocurrido ni siquiera en la guerra del Yom Kippur. Del Yom Kippur, ni de los 6 días y demás, que vemos que el mismo Israel se enfrentó a todos, como dice el lenguaje popular o para el Cibao, le dieron leña a todos, y inmediatamente inclusive toman alto de Golán y después terminan entregándolo y terminan posicionando su poder dentro de lo que es la zona contra los demás países árabes. Pero dentro de lo que es los efectos de la interdependencia que hay entre los países por el efecto de la globalización, que si bien es cierto, como Alfredo Jalife viene mencionando hace tiempo, está en un proceso de decadencia y está más trabajándose en lo que son las relaciones regionales, no menos cierto es que el impacto negativo que tiene este proceso de conflicto se va a sentir en el mundo. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, nosotros realizamos importaciones millonarias por parte del plástico, pero también exportaciones de piña hacia lo que es Israel. Y es una zona, no solamente eso, como usted mencionaba, el impacto que puede tener en esta península arábiga, que después que vemos que China, en su diplomacia que se viene fortaleciendo cada día, junta a 2 países que no se esperaba nadie. Esto fue una sorpresa diplomática, Arabia Saudita e Irán. Sí. Estamos hablando de chiitas y sunitas que tienen problemas realmente desde la muerte del profeta Mahoma, cuando se nacen estas 2 ramas, que eran prácticamente, parecía irreconciliables estos 2 países. Pero ¿qué pasa? Es lo que decíamos ahorita, no sabemos si esto es provocado dentro de esta lucha geopolítica para realmente romper lo que sería este movimiento del crecimiento de los BRICS como un bloque geoeconómico, dentro de una presencia china, tanto en Arabia Saudita como Rusia, con Mohammed bin Salman, que tiene buenas relaciones con Arabia Saudita en este momento, pero que también ha tenido una baja lo que es la diplomacia norteamericana, porque hay que recordar que el presidente Biden, después de las declaraciones que tuvo, condenando la muerte que tuvo un periodista dentro de la embajada, me parece que de Turquía, de Arabia Saudita, condenaba que realmente la muerte al príncipe bin Salman. Y entonces cuando viaja Biden allá a Arabia Saudita, se da este problema entre ellos. O no problema, realmente, sino hasta la forma de un poquito airada, como recibe el príncipe, inclusive les reclama que por parte de que Occidente no respeta ni siquiera la forma de cultura y presencia. Y era por primera vez 70 años que se ve como esta crisis o fricción diplomática entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que hay que destacar algo, que es un punto importante, que del lado, por ejemplo, de Putin, ha sabido manejar esta relación, porque si bien es cierto, mencionamos que la caída de la Unión Soviética con las aperturas y demás tuvo que ver parte de esa desintegración, no menos cierto es, hay que recordar que ese dumping en la década de los 80 del petróleo y el gas natural, que hizo que bajara el precio del gas, afectando la economía de la Unión Soviética de entonces, lo cual le fue fatal, que estaban incursionando en Afganistán. Y esa falta de recursos y esa falta de una economía que de por sí era una economía muy débil, porque si bien es cierto la Unión Soviética era este componente militar y demás, no era una economía realmente tan poderosa como los Estados Unidos. Esto llevó a ese colapso mayormente, de ese debilitamiento económico, y es lo que Putin previó en este momento, y es esa presencia, a mi entender, China-Rusia dentro de lo que es la península del Golfo Pérsico Arábigo. Esta tensión en Israel pudiera conllevar a regionalmente un problema que pudiera estar chocando también dentro de lo que sería el mundo multipolar que se quiere crear por parte de China y Rusia. Estados Unidos, que es el país líder de este bloque, por ejemplo, que enfrenta a China y a Rusia, confronta serios problemas actualmente. Problemas, por ejemplo, con la misma reelección del presidente Joe Biden, problemas de carácter judicial con un potencial candidato del Partido Republicano, como es el caso de Donald Trump. Todo este cuadro, con esos problemas que enfrenta Estados Unidos, vuelvo y repito, el país líder de esta parte de Occidente, ¿cómo usted ve, cómo usted vislumbra
que esto puede de una manera u otra impactar en el marco de todo estos conflictos. Y ahí mismo también, ¿qué usted espera del resultado final de este conflicto entre Israel y Hamas? Bueno, hay que recordar cuando pasan las elecciones presidenciales del año 2020, hubo una gran tensión. Primera vez que se ve a la gran democracia mundial como un país latinoamericano cualquiera. Inclusive con esta tentativa, que algunos llaman especie de golpe institucional, que se le acusa al presidente Trump. Otros dicen que realmente hubo una especie de sabotaje al triunfo de Trump. Hay distintas posiciones. Si bien es cierto que la pandemia golpeó las economías mundiales, hay que recordar que desde el año de 1971-73, el dólar quitó el respaldo del presidente Nixon en base al oro. Esto ha permitido que Estados Unidos maneje de manera un poquito flexible para ellos dentro de su economía la impresión de cantidad de monedas sin ningún tipo de respaldo, lo cual ha llevado un poco a calentar su economía. Esto conlleva también a que tenga cierta dificultad a la hora de colocar las ventas de lo que sería perdón, su deuda, que mayormente el principal acreedor de esa deuda es China, dentro de Estados Unidos. Pero no solamente eso, estamos viendo también una crisis política por lo que son las tensiones, porque si usted observa tanto el discurso del presidente Trump y el discurso del presidente Biden, son discursos de la famosa ideología, uno pro ideología 2030 como llaman, otro en contra de esta ideología. E inclusive cuando usted compara el discurso que ha dado el presidente Biden ante lo que es el Estado de la Unión, donde se hablan de niños transexuales, vemos el discurso de Vladimir Putin ante la Duma en Rusia, donde habla que se tratando de imponer ideologías en distintos países que van en contra de lo que es la familia natural, de lo que es las relaciones parentales y demás. Vemos que esa crisis ha permeado a ciertos niveles de una manera que, si usted se pone a observar, vemos a un presidente Trump con una gran cantidad de cargos, no solamente civiles, penales. Y estamos hablando que dentro del Partido Republicano encabeza todas las encuestas. Le lleva 40 puntos, alrededor o más de 40 puntos a Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, y que es una persona también que mantiene realmente ciertos ideales similares con relación a la familia, y tiene menos escándalos, como vemos en la personalidad del presidente Trump, que es una persona extrovertida. No, y más cercanía con el mismo Putin. Y más cercanía con el mismo Putin. Y vemos que todavía, e inclusive con todo este problema que hay, es el potencial posiblemente a ganar las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Porque inclusive dentro de lo que es el ala del Partido Demócrata, esta ala liberal, que es la que está controlando él mismo, hay como cierta fricción interna dentro de ellos mismos. Inclusive vemos un Robert Kennedy Jr., sí, que sobrino de George Kennedy, sobrino de, exactamente, se lanza como candidato independiente, pero también hay una desventaja con Sanders, que ya el asunto de la edad quizá no le permite mucho hacer un contrincante muy poderoso para tentar el mismo, pero vemos también cómo no se está tomando tan en cuenta a la vicepresidenta Harris, y se está tratando de colocar a Michelle Obama como una posible contendiente para hacer contra Donald Trump, y una manera de tratar de asegurar realmente el poder, porque independientemente de luces y sombras que pudiera tener lo que fue la administración Obama, hay que reconocer que el presidente Obama tiene una gran parte de aceptación dentro del pueblo estadounidense. Ahora, ¿cómo podemos entender que se podría vislumbrar el final de este conflicto? Bueno, la diplomacia china está tratando de jugar un papel importante dentro de esta resolución, este conflicto. Hay quienes critican al presidente Xi Jinping porque no hace una crítica con relación a lo que es la invasión, ataque o demás, algo similar a lo que ha pasado en Ucrania. Pero creo que si yo me voy a prestar como un mediador, no puedo criticar ni a una ni a otra parte, claro, aunque tenga mi concepto personal, porque que automáticamente usted no sentiría confianza en mí a la hora que yo emito un juicio X por una actitud o una acción suya con o sin razón. Y esto pudiera jugar un papel muy importante China en la búsqueda de la solución, que sería importante a la mayor brevedad posible. Porque si bien es cierto, en lo personal, todo tipo de conflicto que conlleve, no importa el país que sea, no importa la raza, vamos a decir, porque somos raza humana, por la etnia que sea, que ataque a personal civil indefenso
es condenable. Pero para buscar una solución inmediata al mismo, se necesita realmente que ambas partes colaboren. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿estaría Israel dispuesto a sentarse en una mesa con Hamás? Sobre todo después de lo ocurrido. Después de lo ocurrido, porque se está hablando de una atrocidad que estamos niños decapitados, que acusa a Israel, inclusive lo comenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero no solamente eso, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de todo tipo de ataques, estamos hablando de una escalada, porque fueron 2.000 y pico de misiles que atacaron, que burlaron una defensa más importante, como fue el domo, escudo del cielo. Por Dios, entonces es una situación realmente que esperamos, aunque entendemos que todavía la escalada va a seguir. Inclusive puede ser la excusa perfecta para Israel terminar de borrar lo que es la Franja de Gaza y terminar asumiendo esa parte de esos 340 kilómetros que estábamos hablando ahorita. Bueno, como queremos por tratar... la diputación. Sí. Esta diputación a cual aspira, estamos haciendo un cambio radical del tema, ¿verdad? Sí. Pero va por la alianza, por la propia alianza de la, ¿cómo le llama? Alianza Rescate RD. ¿Ya está confirmada fruto de estas alianzas? Bueno, sí. Ya en los próximos días, el compañero Miguel Vargas Maldonado días pasados nos informó que íbamos a ir en este municipio, en el asunto de Santo Domingo Norte, que es la circunscripción número 6 de lo que es la provincia de Santo Domingo. Íbamos a ir en la parte legislativa solo, así como en la parte municipal. Entonces, de los 9 candidatos que teníamos propuestos, ya vamos todos a inscribir candidaturas en los próximos días y a final de mes, ante una asamblea de delegados, estaríamos siendo ratificados los mismos. El por qué hemos asumido estas aspiraciones a diputados. Estábamos sentados, porque anteriormente pertenecíamos al Partido de la Liberación Dominicana. Desde el año 2007 decidimos ya retirarnos de la política. Llega esta oportunidad a partir de febrero de ingresar al Partido Revolucionario Dominicano, en la cual venía deslumbrando desde el 2021 la posibilidad de volver en política, entrar al partido, especialmente por la confianza que me generaba Miguel Vargas Maldonado. Ahora, ¿por qué decido volver a política? Primero, escuchaba a Pedro Baños, que estuvo recientemente el pasado mes de junio en el país, a lo que hacía una crítica, que nuestros principales líderes políticos no conocen de geopolítica, no manejan las relaciones internacionales, están totalmente de espalda a los aspectos internacionales que se dan y por ello no lo lleva a realizar quizás la toma de decisiones que generen realmente lo que sería desarrollo nacional y bienestar para la población. ¿Qué sucede? Eso comienza a llamarnos la atención. Pero también escuchamos al maestro Iván Gatón, un gran amigo, al cual le tengo un gran respeto, una gran admiración, cuando habla en relación de la crisis por nuestra élite política, las élites económicas que no aspiran a ser de una república grande. Cuando nosotros revisamos lo que es la famosa constitución que tenía Juan Pablo Duarte, el modelo de constitución al principio de la Primera República, vemos que él habla de desarrollo, habla de bienestar para toda la población. Y no es posible que uno de los principales poderes, como es la Cámara de Diputados, que es un contrapeso, porque el Congreso es un contrapeso a ese antiguo régimen que era el poder absoluto, que en este caso lo genera el Ejecutivo. ¿Qué buscamos nosotros? Formar parte de un Congreso donde los mejores hombres y mujeres de la República vayan realmente a rescatar la imagen de la institucionalidad principal del país, que es el Congreso Nacional. En el caso de la Cámara de Diputados, aspiramos primero a que haya una ley de educación más actualizada, con lo que es la educación STEM, que es unas siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, se le ha agregado la A de artes y la M de matemática, que si comparamos se parece mucho al quadrivium, al trivium, de la aritmética y demás, de eso de los tiempos del medioevo, Carlos Magno, pero que realmente los países que hoy en día se han desarrollado, como por ejemplo si comparamos Singapur en la década de los 60, cuando comparábamos República Dominicana a final de la dictadura, Singapur realmente era algo bastante atrasado. Y vemos hoy lo que es Singapur, claro, aparte de que ha tenido la tecnología, estamos hablando también que ha habido un control por parte de la corrupción. Y un sistema de planificación muy diferente a nosotros. Entonces, ¿qué modelo nos dice eso? Que la educación conlleva el desarrollo de los países.
Pero también... ¿Existe alguna propuesta concreta en relación a Santo Domingo Norte? Como mencionábamos, con propuestas de educación, como mencionábamos. La ley de seguridad y defensa que debe de salir, y si no sale vamos a pensar a discutirla con las distintas promociones de la Universidad para la Defensa. Pero también pensamos que el municipio debe desarrollarse. Debe desarrollarse tomando en cuenta de que las mismas alcaldías o la alcaldía de allá debe crear lo que sería una especie de control o vamos a decir base de datos de los perfiles de las profesiones que hay allá en el municipio, para las empresas que piensan instalarse en la misma, pudieran ayudar al desarrollo del mismo, pero también ayudar de manera exponencial, es decir, lo que es la cultura, lo que es las artes, para que el municipio, porque da pena que en Villajuana tenemos 3 centros culturales, pero sin embargo Guaricano no tiene ni siquiera uno para que los niños vayan y se desarrollen las artes, la cultura y demás. Pero también asimismo pensamos, de manera particular en Santo Domingo Norte, establecer como un centro de estudio y formación en asuntos de programación para que ayude a las familias, no importa que usted tenga la educación que sea, a desarrollarse en programación, entre otras cosas, como una profesión alternativa técnica. Como un ITRAS. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Pedro J. Ledesma, abogado, politólogo, por esta interesante entrevista, realmente muy documentada, muy bien llevada, inicialmente sobre este conflicto entre Israel y Hamas. Así que le estamos muy agradecidos por aceptar esta invitación en Propuesta de la Noche y le deseamos éxito en sus aspiraciones para una diputación por Santo Domingo Norte. A ustedes, amigos televidentes, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecen su sintonía y como siempre los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Y buen fin de semana. Sí. Buen fin de semana a todos.